Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para difundir el pensamiento nacional, para tratar de analizar los temas específicos, estratégicos del movimiento del campo nacional y popular. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema Malvinas, el hecho maldito. Para este episodio en particular hemos traído a un gran compañero, César Trejo. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Gonza, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por haber venido, César. No, al contrario. Vamos a empezar por lo más sencillo, cortito del pie, como siempre hacemos en este programa. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te vincula con la causa Malvinas? Bueno, soy un ex soldado que en el 82 cumplía el servicio, en el 81 cumplió el servicio militar y fui convocado nuevamente a filas en el 82, el 9 de abril, una semana después de recuperadas las Malvinas, como parte de las dos clases 62-63 de soldados conscriptos que fuimos a defender la soberanía de Puerto Argentino. Fui voluntario porque los soldados reincorporados, muchos podíamos quedarnos en el regimiento, pero como pasó con la mayoría, no solamente fuimos obligados por la ley de servicio militar o por la ley de la defensa nacional, sino también en forma voluntaria, que en la mayoría de las unidades no podían ir completas, entonces había opción en muchos casos de quedarse y en otros de decidir ir, y la mayoría decidimos eso. Uh-huh. Actualmente soy responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y bueno, milito esta causa Malvinas desde el final de la guerra hasta hoy. Exactamente, que sería la causa de tu vida, ¿no? Yo creo que la causa de mi vida es la patria. Uh-huh. Y también soy consciente de que esa patria no tiene los límites del mapa argentino, sino que hay una patria mayor, que es la patria de Hispanoamérica, uh-huh, Sudamérica, y lo que algunos llaman América Latina, yo prefiero llamar Iberoamérica, ¿no? Exacto. Que creo que es la causa de la libertad de nuestros pueblos, de la independencia de nuestros pueblos y de la felicidad de nuestros pueblos y la grandeza de nuestra nación. Exactamente. Para contarle un poco al público, era la pregunta que teníamos junto con César para hacer este programa, era básicamente no hablar específicamente del tema guerra, sino porque es un tema muy tratado y en todo caso lo podemos hacer en otra ocasión en este mismo programa, sino tratar un poco más los temas geopolíticos y los temas de, por ejemplo, empezar con la primera pregunta, César, para que quede algo bien en claro con esta emisión. ¿Qué es la desmalvinización? La desmalvinización es la derrota espiritual del pueblo argentino y asumir a la causa de Malvinas y a la guerra de Malvinas desde el punto de vista del enemigo. El término, el neologismo desmalvinización, ni siquiera lo inventamos nosotros, lo inventó un politólogo francés que se llama Alain Rouquier, quien en un café de París, en una conversación, en un reportaje que le hizo Osvaldo Soriano para la revista Humor, Alain Rouquier dijo que había que desmalvinizar. ¿Por qué? El argumento, Alain Rouquier es un politólogo que se dedicó especialmente a estudiar la incidencia de las Fuerzas Armadas en América Latina y especialmente en la Argentina, sobre todo la interrupción de los ciclos democráticos y los golpes militares. Y él decía, en la medida en que los militares utilicen los sentimientos nacionales de los argentinos respecto de Malvinas, van a tratar, estábamos hablando de la inminente recuperación de la democracia argentina, van a intentar lavar con la guerra limpia, la guerra sucia de lo que fue el terrorismo de Estado y la represión. Uh-huh. Y con ese argumento, bueno, es decir, hay que desmalvinizar primero a las Fuerzas Armadas y luego la
cultura argentina. Y esto fue aplicado, aún antes de decirlo, por los propios militares. Cuando terminaron los combates, nosotros, el gobierno que sucedió a la Junta Militar de Galtieri, Anaya y Lamidoso, conformada por Brignone y Nicolaides, nos entraron por la puerta de atrás, en la oscuridad, no quisieron hablar más del tema de la guerra. Ya había una desmalvinización de facto. Ajá. Pero después hubo una desmalvinización cultural sistemática que comenzó con esta recomendación de Ruquier durante el primer gobierno post-dictadura de Raúl Alfonsín, y significaba, de alguna manera, operativamente, en términos filosóficos, de reducir la guerra de Malvinas y la causa de Malvinas a no solamente el manotazo de ahogado de la dictadura militar, sino de quitar del análisis toda cuestión geopolítica, toda dimensión histórica y demás. Es decir, convertir un conflicto que los pueblos, empezando por el pueblo argentino y luego todos los pueblos de la patria grande iberoamericana, que se anotaban en las embajadas argentinas para combatir a favor de la Argentina y que generó algo extraordinario, un acontecimiento extraordinario. Perú, Bolivia. Casi toda América Latina y también muchos países del tercer mundo. Después yo creo que hay que analizar cómo fue esa incidencia y lo que generó. Lo que generó incluso en las instituciones iberoamericanas posteriores a la guerra. Pero por ahora nos quedamos en cómo el pueblo reaccionó y dimensionó, y sigue dimensionando hoy, a la guerra de Malvinas como una guerra anticolonial. Más allá de las intenciones de los dictadores. Entonces, acá se verifican dos interpretaciones. Lo que se podría llamar las élites argentinas, las élites de producción simbólica, llámense comunicadores sociales, intelectuales, académicos y la dirigencia política, que ha tomado como una sola causa las causas endógenas del conflicto, y el pueblo, o los pueblos, el pueblo argentino y el pueblo de Iberoamérica, que tomaron esto como un conflicto internacional anticolonial, que me parece que es la justa dimensión y que Exacto. es lo que nosotros estamos abordando hoy en este programa, ¿no? La desmalvinización, de alguna forma, pretende concretar aquello que 400 años antes de Cristo, Sun Tzu, filósofo chino de la guerra, decía que uno no derrota al enemigo cuando destruye sus ejércitos u ocupa sus ciudades, sino que uno derrota al enemigo cuando lo convence de que no tiene sentido pelear. Exactamente. Y la desmalvinización ha pretendido llegar a nuestro pueblo para convencernos de que más allá de lo que hagamos, jamás vamos a vencer al enemigo y jamás vamos a poder liberar ese territorio ocupado colonialmente, como son las Islas Malvinas y todo el Atlántico Sur, porque ya veremos la importancia que las Malvinas tienen en toda una región y no solamente en las islas en sí mismas, ¿no? Muy interesante lo que mencionás de Sun Tzu, que le recordamos al público, que es el famoso libro El arte de la guerra, el famoso general chino, que varias veces en este programa he mencionado que para la formación política de los compañeros es esencial ese libro, junto con Maquiavelo, junto con saber jugar al ajedrez, junto con conducción política de Perón. Y retomando lo de desmalvinizaciones, justamente queremos tocar este tema para la formación de los compañeros, para que revalorizar, volver al espíritu guerrero del pueblo argentino, que fue una lucha y es una lucha anticolonialista, antiimperialista, que es una causa de la patria grande y que no nos pueden desmoralizar jamás. Que cuando nos desmoralizan, cuando nos sacan esa gana de pelear, ese objetivo, ese sentido de la vida, vamos a hacer una colonia, y es algo que claramente no queremos serlo. Ahora, cambiando de tema, César, geopolíticamente, ¿por qué le interesa al imperio anglosajón las Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida? Bueno, pese a los cambios de época, estamos hablando de un territorio que ya en el año 1833
ocuparon los británicos, y lo habían intentado antes, en 1764, donde Ceballos los echa patadas de las Malvinas a los ingleses. O sea, estamos hablando de un conflicto que cruza toda la historia de la Argentina independiente, como país independiente, pero también procede a nuestra condición de país, a república independiente. Digamos, hay cosas que todavía mantienen, digamos, a pesar de atravesar 2 siglos, sigue manteniendo ese valor. Por ejemplo, en 1820, 1830, el valor que tenían las Malvinas en términos de recursos era los lobos marinos y las ballenas. Porque con la piel, con la grasa, con el aceite de la ballena y de los lobos marinos, era el suministro de energía que había en la época. Ajá. Las lámparas en Europa se abastecían de los aceites y de las grasas de esos mamíferos. Entonces, ahí había una piratería enorme y una disputa por las loberías y por las ballenas. Hoy ya no son los lobos ni la ballena siguen siendo las ballenas, pero y también la riqueza ictícola, pero también hoy es el petróleo, es el nuevo, el viejo ya, recurso energético, el que le da valor. Siempre son vivos los imperios, saben dónde está la energía. Exactamente. Luego, el valor que encierra la Antártida. ¿Por qué? Porque ya en el año 1945, 50, 52, el general Perón define al tema del Atlántico Sur, el tema de la Antártida, de la proyección argentina en la Antártida, como el asunto magno. O sea, en términos de política de Estado, y creo que Perón es el último político argentino que piensa en términos de Estado. Sí. Después los que sucedieron perdieron la orientación estratégica, el pensamiento estratégico y la orientación de Estado, pero Perón no. Y dentro de ese pensamiento de Estado, de ese pensamiento estratégico, Perón definía el tema antártico como el asunto, la causa magna. Por eso el esfuerzo enorme que realizó Perón. Entonces, el Atlántico Sur y la Antártida tiene que ver, está inscrita el problema de Malvinas. Uh-huh. Porque Malvinas es un portaaviones natural que tiene el Atlántico Sur para su proyección antártica. De hecho, peligra nuestro reclamo, incluso el de la República de Chile, sobre los territorios que cada uno de nosotros reclamamos como parte de nuestros países en la Antártida, justamente porque Gran Bretaña, al ocupar las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, pretende, de alguna manera, considerarse Estado ribereño por esa ocupación ilegal, proyectando su presencia en la Antártida argentina y chilena. La Antártida es el único continente todavía inexplorado del mundo. Uh-huh. Si bien la Argentina inició en 1904 una presencia permanente que ha sostenido, que es una de las pocas políticas de Estado que se han sostenido en el tiempo, en estos 114 años, uh-huh. Esto hay que destacarlo, uh-huh. Más allá de los sucesivos gobiernos de distintos signos, civiles, militares, conservadores, radicales, peronistas, desarrollistas o lo que fue, o progresistas, es la única política con altibajos, pero que ha tenido la Argentina como reivindicación permanente territorial y de pensamiento estratégico. La Antártida es un continente que tiene una biodiversidad todavía en estudio, todavía en elaboración. No sabemos qué otras riquezas de biodiversidad tienen. Sí sabemos que se sabe que hay en el Atlántico Sur minerales estratégicos, que hay pesca, que hay hidrocarburos yacentes para ser explotados offshore, en alta mar, pero no sabemos la biodiversidad. Además, el Atlántico Sur es un lugar estratégico que en sucesivas épocas fueron tomando valor estratégico porque es la conexión interoceánica
Atlántico, Pacífico, Índico. Es decir, une el mundo se une a través de esa ruta interoceánica. Entonces, esto que los ingleses lo tienen claro, si vos vas hoy a un pub, a un kiosco en las Islas Malvinas, te van a dar un souvenir que en inglés dice, traducido, Malvinas, puerta de entrada a la Antártida. Esto que hoy te lo venden en el merchandising, en los souvenirs, los ocupantes ilegales de las islas, es lo que Perón ya sabía en los años 50 sobre la Antártida. Exactamente. Entonces el valor es inmenso, porque no estamos hablando solamente de 2 o 3 islas, sino de la proyección en la Antártida, en los mares, en la plataforma continental y subcontinental argentinas, y un espacio donde la Argentina puede aclamar, como pocas naciones en el mundo, que es un país bicontinental. Nosotros no somos solamente americanos, sino que somos americano-antárticos. Exactamente. Entonces, eso es el valor. Y si bien fue variando en distintas épocas, el valor siguió teniendo una permanencia. En la guerra fue otro valor estratégico. Ahí estábamos en el marco de una guerra fría. Hay una teoría de las causas endógenas, que es la que hegemónicamente las élites argentinas, intelectuales, académicas y políticas han comprado, que es la visión del enemigo, o sea que la guerra se dio simplemente por el manotazo de ahogado de la dictadura del general borracho de Galtieri, y reduciéndolo a eso. Y hay otra visión que cada vez en la gente estudiosa y seria es la teoría de las causas exógenas, que justamente ve el marco geopolítico. El marco geopolítico de ese momento era que la Unión Soviética había avanzado sobre el Cuerno de África, tratando de controlar incluso el Golfo, por donde de alguna manera se suministra el petróleo, las más grandes reservas de petróleo que están en Oriente Medio, y que ya había teóricos de la OTAN, especialmente norteamericanos, que venían reclamando la necesidad de que la OTAN tuviese bases en el Atlántico Sur. Sí. En el momento en que se da la guerra del 82, había asumido en Estados Unidos Ronald Reagan. El presidente anterior, Jimmy Carter, había sancionado el tema de los derechos humanos, tanto en la Argentina, o sea, tuvo una política amplia y mundial de los derechos humanos, y había castigado, empezaban a haber sanciones al régimen del apartheid en Sudáfrica. Y Estados Unidos, en Sudáfrica, en África, tenía una base en Simonstown que el régimen racista, en represalia de las sanciones que había dictado Jimmy Carter, le cierra el acceso a Estados Unidos en la base de Simonstown. Por lo tanto, justo se da el avance en el Cuerno de África, en Angola y en otros países, el avance soviético, con lo cual los Estados Unidos, esto lo dice Mariano César Bartolomé en un extraordinario libro de análisis, uno de los pocos que abordó seriamente la cuestión estratégica de esa época, se llama Conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, año 2002, Círculo Militar, donde señala que estaban en peligro, según la OTAN, las líneas de control marítima del abastecimiento de petróleo en el Golfo. Por lo tanto, si ya no podían utilizar Sudáfrica, había que revisar dentro del Atlántico Sur cuáles eran los lugares que se podían establecer nuevas bases de la OTAN. Esta es una interpretación. Luego hay otros aportes, porque Ronald Reagan lanza lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, más conocida como Guerra de las Galaxias, que continuaron los sucesivos presidentes hasta Bush y hasta el actual, que era la forma en que Estados Unidos, a través de todos los científicos y todo el desarrollo de la informática, de los geniecillos del Silicon Valley con la guita de la NASA y de las grandes corporaciones multinacionales norteamericanas, logran derrotar en términos técnicos a la Unión Soviética, porque hasta ese momento había lo que se llamaba el principio de mutua destrucción asegurada, lo que, digamos,
lo que dice la canción de Serrat, jugaban a ver quién la tiene más grande, o sea, la bomba atómica que tenía mayor alcance, mayor poder de explosión, ¿no? Y esa era lo que se llamó la guerra, lo que obligó a la Guerra Fría, el principio de la mutua destrucción asegurada. Los rusos apretaban un botoncito rojo, salían los misiles, los yanquis automáticamente a los segundos cruzaban los misiles y el mundo completo se destruía, con lo cual hubo una inhibición de utilizar el armamento nuclear y de alguna manera se llamó Guerra Fría, que fueron frías en el norte y calientes en el sur, porque Vietnam, Corea, las guerrillas, la contraguerrilla, la contrainsurgencia, todo eso fue el proceso de la Guerra Fría. Exacto. Ahora, en este sentido, la iniciativa de defensa estratégica fue la derrota de la tecnología soviética a partir de que ya no eran dos espadas que se cruzaban de misiles, sino el Estados Unidos ponía un escudo misilístico en la estratosfera, antimisilístico, o sea que si Rusia disparaba, destruía fuera de la atmósfera a los misiles rusos, pero el escudo ese no lo tenían los soviéticos y por lo tanto eso es lo que generó la derrota en términos estratégicos de la que llamó la Unión Soviética. Y para eso había que también cambiar los sistemas de armas y establecer bases con sensores electrónicos en distintas latitudes. Una de esas también explican los polemólogos, los que son los teóricos del conflicto, los polemólogos, antes estrategos, hoy polemólogos, explican que fue una de las causas de las necesidades por las cuales Estados Unidos habría sido el impulsor de la guerra de 1982. ¿Para qué? Para justificar el establecimiento de una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Y la asociación Reagan-Thatcher, lo que llamó la revolución conservadora, fue la asociación perfecta de concepciones económicas, pero también concepciones políticas, geopolíticas y estratégicas. Donde la Junta Militar fue nada más que un peón dentro del gran tablero mundial y que cayeron en la trampa estratégica tendida por la alianza de Estados Unidos-Gran Bretaña. Obviamente todo esto que digo son hipótesis que se irán verificando a medida que transcurra el tiempo, pero que explican de manera distinta aquello que los intelectuales y las élites argentinas todavía no han querido revisar, y es necesario revisar, porque no hay una sola guerra después de del final de la Segunda Guerra Mundial que no haya sido aprobada por el hegemón, o sea, por Estados Unidos. Si hay guerras en el mundo, es que quiere decir que esas tienen aprobación de la potencia hegemónica mundial que es Estados Unidos. Aunque dos países menores quisieran hacer una guerra, si interviene Estados Unidos diciendo acá no hay guerra, no va a haber guerra. Pero allí donde hay una guerra hay un visto bueno. Y en este caso más porque significaba una base militar en el Atlántico Sur del pacto, la alianza militar que encabeza Estados Unidos. Exactamente. Entonces, las hipótesis que quieren explicar la guerra de Malvinas a partir solamente de las causas endógenas, o si el general Galtieri esa noche del 1 de abril o el 30 de marzo se tomó 2 o 3 vasos de whisky de más de lo habitual, son estúpidas, anecdóticas y de alguna manera concurrentes al interés del enemigo de culpabilizar a la víctima. La Argentina es víctima del colonialismo y del despojo. No somos los responsables. Después, obviamente, podemos condenar a los dictadores como estúpidos, negligentes, incapaces, que lo fueron todo eso. Sí. Pero no podemos reducir el conflicto del Atlántico Sur y los pueblos con gran intuición, y por ahí sin conocer todas estas teorías que yo estoy mencionando, ni estos papeles que fueron circulando, con gran intuición supieron discernir si se trataba simplemente, como dijo Margaret Thatcher, de la lucha de un país democrático europeo contra una colonia, contra una república bananera como era Argentina, gobernada por una dictadura, o si fue un conflicto de carácter anticolonial. Los pueblos tomaron la decisión clara de interpretarla como una lucha anticolonial. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Hay que confiar mucho en la intuición de los pueblos, porque no hay que... Claramente los pueblos no tienen un título en la pared de relaciones internacionales o de geopolitólogos, pero interpretan que la base más grande de la OTAN del mundo se encuentra en su propio territorio, así que algo quiere decir. Exactamente.
Y los pueblos... Y las conducciones nuestras nos dicen que no tiene que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y que tenemos la base más grande de la OTAN en el mundo. Y que no tenemos enemigos, que Argentina no tiene enemigos, por lo tanto no tiene por qué tener hipótesis de conflicto. Ni a Fuerzas Armadas. Ni Fuerzas Armadas. O en todo caso, Fuerzas Armadas que se ocupen de asuntos internos o que vayan en asistencia. Vayan en asistencia a lo que los imperios dicen que es el derecho internacional humanitario, o como apoyo logístico de la fuerza de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo hacemos para no comernos la curva con esos discursos? ¿Para qué? ¿Cuál sería un discurso nacional de defensa, por ejemplo el que tenía Perón? Bueno, ese mismo. Hay que volver al discurso de Perón de 1943 en la Facultad de La Plata, cuando explicó lo que es la defensa nacional. O sea, ahí está explicado. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Básicamente consiste en que la defensa no es un asunto de los militares. La defensa nacional es un derecho de los pueblos. Un derecho y una obligación de los pueblos que quieren ser libres. Exacto. Que quieren ser libres. Los que quieren ser esclavos no necesitan defensa nacional. Con que tener una guardia nacional al servicio del imperio, ya está. Ahora, los que quieren tener una defensa nacional, porque quieren ser independientes, tienen que saber qué es la defensa. La defensa nacional no es la utilización del instrumento militar exclusivamente. La defensa nacional es mucho más que eso. La defensa nacional es el desarrollo, el desarrollo poblacional, es la ocupación de los espacios, es la instalación de las familias en los territorios, es la transmisión, la tradición de la experiencia de los padres de la patria en el presente, es el desarrollo industrial, las capacidades de creación de un pueblo en función de su propio desarrollo y del aumento de sus recursos para el bienestar general. La defensa nacional es el desarrollo de una cultura nacional, y de una educación, una pedagogía nacional, de un pensamiento nacional. La defensa nacional es el desarrollo económico y es la justicia social. Así lo entendió la generación del militar patriota del 43 en adelante. No era solamente Perón. Perón fue el más brillante de ellos, pero estaba Savio, Mosconio, Cavaldra, Baldrich, de la Colina. Había, digamos, una infinidad de oficiales, que algunos no se hicieron peronistas, pero sí eran profundamente patriotas y que fueron los que promovieron el desarrollo industrial del acero, de la marina mercante, del desarrollo aéreo argentino, de la ocupación, fabricaciones militares, en fin. Nada más ni nada menos que la comunidad organizada comprendían. Bueno, la comunidad organizada venía... Porque la seguridad interna también, la seguridad del pueblo como garantía de la seguridad comunitaria también. Las dos guerras mundiales a esa generación militar que se había formado entre esas dos guerras les hizo comprender que para que un país fuera independiente tenía que tener su desarrollo militar propio, su propia industria militar. Ahora, no podía haber industria militar si no había una industria civil, porque el desarrollo es dual. Entonces, claro, como hicieron todos los países, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Rusia, es decir, hay una industria que se retroalimenta entre el desarrollo civil y el desarrollo militar. Si vamos a Internet, Internet tuvo como principio fundamental la guerra de la información, y fue primero un proyecto del Pentágono y del ejército norteamericano. IBM, la principal empresa en un momento dado de informática, nació, se desarrolló y hasta hoy es controlada por el ejército norteamericano. Y la mayor industria, además de los que nos muestran a Bill Gates, a Steve Jobs, a Marco Zuckerberg, nos muestran a todos los muchachos como geniecillos, que sin duda lo son, que estaban fumando un porro en un garage del Silicon Valley de la Baja California y que descubrieron algo así, pero detrás de eso había fortunas y control del Estado y de la NASA y de las agencias de seguridad nacional norteamericanas. Entonces, por ejemplo, Internet, antes de vulgarizarse y de llevarse a las PC de las computadoras personales o a los celulares, antes fue y sigue siendo
un arma de control estratégico de las comunicaciones, de la información y del pensamiento a nivel escala planetaria, que además fue el que le hizo ganar la Guerra Fría a Estados Unidos contra la Unión Soviética. Con lo cual, en su aplicación de los misiles estratégicos. Con lo cual acá, digamos, la defensa nacional, en la concepción de esos militares patriotas emergidos de la generación del 40, de entreguerras, concluyó, bueno, tiene que haber una industria civil. Para que haya una industria civil tiene que haber formación de obreros calificados. Claro. Tiene que haber entonces una universidad obrera, escuelas técnicas que formen a los técnicos y a los ingenieros para desarrollar esa industria, pero a su vez tiene que haber unos trabajadores que tengan que coman todos los días, que tengan un salario digno, que puedan desarrollar. Entonces, eso fue llevando a la concepción de un país que era inclusivo, y la justicia social y la comunidad organizada, consecuencia de la mirada estratégica de esos tipos, que dijeron, no puede haber una industria próspera en un pueblo de miserables que ni siquiera están educados ni bien alimentados. Entonces, es la concepción de un Estado y de una nación y de un pueblo completos los que llevan a tener ese pensamiento estratégico y los que llevan a las tres banderas justicialistas de justicia social, soberanía política e independencia económica. Porque también eso garantizaba un sistema de defensa autónomo. Ahora, durante muchos años, hablar de estas cosas, sobre todo post-dictadura, era imposible. ¿Por qué? Porque venían los comisarios del progresismo, de lo políticamente correcto, y decían, no, pero no hablemos de los militares porque son represores y genocidas, y ahí se agota el tema de las Fuerzas Armadas. No, esto también es un pensamiento colonizado. Claro. Esto también es una forma de renuncia al pensamiento estratégico propio, porque renunciar a tener unas Fuerzas Armadas... Fíjate que Brasil, sí, seguramente Temer habrá cambiado eso, lo habrá diluido, no sé qué va a hacer Jair Bolsonaro, si gana o Haddad, pero durante las últimas décadas Brasil definió, y sobre todo después de la Guerra de Malvinas, dicho por un gran intelectual, Luis Alberto Muniz Bandeira, que estudió las relaciones argentino-brasileras con Estados Unidos, y decía, y ahí entran los efectos positivos de la Guerra de Malvinas, decía Luis Alberto Muniz Bandeira, hasta la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido, Brasil tenía dos hipótesis de conflicto. Una era lo mismo que tenían casi todos los ejércitos de la región, la doctrina de la seguridad nacional, que cobraba un factor represivo interno para combatir al marxismo, según ellos. Ponele. Y en la otra, segunda hipótesis de conflicto de Brasil era contra Argentina. Todo el diseño de las represas del sur de Brasil era para inundar el noreste argentino en caso de un conflicto con Argentina. Y una brigada completa estaba en los estados sureños para atacar a la Argentina en la eventualidad de un conflicto armado entre Argentina y Brasil. A partir de la Guerra de Malvinas se produce un giro copernicano, según Luis Alberto Muniz Bandeira, de 180 grados, donde Brasil saca la brigada del sur de Brasil y la traslada a la Amazonia, y define su hipótesis de conflicto contra una potencia del norte, mucho más poderosa que Brasil, en un proceso de guerra asimétrica por la Amazonia, que es la principal hipótesis de conflicto del Brasil de hoy. Con lo cual, la guerra de Malvinas, y esto empezó en la Fuerza Aérea Brasileña. Los que hicieron el clic fueron la Fuerza Aérea Brasileña, cuando vieron que la Fuerza Aérea Argentina, con pocos elementos, le daba una paliza a la flota británica en el Atlántico Sur. Exactamente. Esas imágenes iniciales. Por eso elegimos esa imagen para recordar la bravura y la heroicidad de nuestro pueblo. Y no es casualidad. La capacidad, porque hacer eso no es para cualquiera. No. La capacidad, digamos, de la demostración de Argentina, digamos, de su verdadero espíritu en Malvinas, es lo que la desmalvinización ataca. Nos quieren destruir espiritualmente. Y la guerra moderna, fundamentalmente, es una guerra
mental. Exacto. Una guerra psicológica. Una guerra donde vale más estos fierritos que los tanques. Exacto. Y que los cañones. Y la guerra de cuarta generación, destruir al enemigo en casa, adentro. Inventarle enemigo o destruirle la moral para que no pueda pelear. O crear grietas que parezcan insuperables entre sectores de la población y demás. Por eso Malvinas también tiene un factor que es causa Exacto. unitiva de los argentinos. Que más allá de Por donde eso le tienen tanta bronca, tanto miedo. Porque une a todos los argentinos, une a toda Hispanoamérica. Exactamente, y por eso se gastan tanto en operaciones casi cotidianas, la inteligencia británica, para desmoralizarnos y hacernos creer que nosotros jamás le podríamos haber ganado, que no podemos hacer nada por reintegrar nuestro territorio. Y lo peor de esto es, como dice el profesor, amigo y compañero Marcelo Gullo, que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas los podemos ver, hay un ejército, están identificados, son de la OTAN, administrado por los británicos, pero también lo que ha caracterizado el colonialismo británico a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX en nuestras latitudes y en otras, es el poder sutil de dominación cultural y Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos, no muestra su poder, lo oculta. Claro. Pero en realidad, si uno empieza a ver dentro de la actual dinámica económica de la Argentina, los principales recursos estratégicos, empezando por la deuda. Exacto. El manejo de la deuda, bancos británicos. Siguiendo por la minería, las principales empresas que explotan la cordillera de los Andes en San Juan, en Catamarca y en otros lados, son de la Comunidad Británica de Naciones. O sea, son de Canadá o de Australia, que pertenecen a la Commonwealth. ¿Y quién está presidiendo el Commonwealth? ¿Quién es la jefa del Commonwealth? La reina Isabel II de Inglaterra. Pero si lo vemos en la energía también. Sí. Los principales yacimientos son explotados por la British Petroleum, encubierto en Pan American Energy o encubierto con los acuerdos con YPF, o antes Repsol YPF. Pero el verdadero capital, dueño de capital, es la British Petroleum, que es la empresa de Su Majestad Británica. Quiere decir que minerales, energía y deuda fundamentalmente están en manos británicas. Exacto. Más que en manos norteamericanas, el que verdaderamente talla en la economía argentina es el capital británico. Exacto. Y eso no lo conoce la población. No. Eso no lo sabemos, porque siempre ha sido la estrategia de Gran Bretaña disfrazar su poder. Exacto. Encubrirlo. Pero la realidad es que por eso, repitiéndolo al compañero Marcelo Gullo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Exactamente. No podemos defender no podemos amar lo que no conocemos, ni tampoco podemos luchar contra lo que no estudiamos, lo que no conocemos. Estudiar cómo Argentina es una colonia es una muy buena herramienta para saber cómo pelear contra el imperialismo anglofinanciero. Exactamente. Yo creo que hay un miedo de la cultura, que esto es otro de las contribuciones de la colonización a través del progresismo. Da miedo la palabra enemigo. Ahora, si uno va, explicaba el gran maestro Tucho Metol Ferré, definía qué es el enemigo. El enemigo no es aquel que tenemos que convertir en amigo. Ahora, no se convierte en mi amigo porque no me da entidad, no dialoga. En el Eclesiastés, el enemigo es el diablo. Sí. Y el diablo es el que no dialoga. Es el príncipe, es el ángel caído que no quiere dialogar con Dios porque no reconoce la existencia de Dios. Exacto. En el Eclesiastés. Y en la política, el diablo... Que termina cayendo por su soberbia también. Exactamente. El enemigo es aquel que no quiere dialogar. ¿Qué es lo que hace el Reino Unido de Gran Bretaña con nosotros en el Atlántico Sur? A pesar de la resolución 2065 y todas las resoluciones posteriores
desde hace 50 y pico de años, que dicen que esto se resuelve en el diálogo. No quieren dialogar porque no nos dan entidad. ¿Por qué? Porque prefieren consolidar su usurpación, su latrocinio, su piratería sobre territorios que no les pertenecen, que nos pertenecen a nosotros, y niegan el diálogo para... Quiere decir que no nos reconocen la entidad. Por eso no hay que tener temor incluso con el enemigo, hay que tener diálogo. El tema es para qué. Claro. El tema es desde dónde. Nosotros no decimos que no hay que tener diálogo con el Reino Unido, al contrario, con el Reino Unido hay que dialogar y mucho, pero siempre teniendo en claro la defensa de los intereses de nuestros pueblos y de nuestra nación. Exacto. Porque si es un diálogo para bajarse los pantalones, como lo han hecho los sucesivos gobiernos, y especialmente el actual, un gobierno que dice, bueno, vamos a tener diálogo y no es un diálogo, van a recibir órdenes. Pone gente a negociar directamente, gente del MI6. Y se escriben los documentos en inglés y tan burdamente que hasta se nota en las traducciones de los convenios firmados que han sido redactados en inglés. El pacto Forador y Duncan es un pacto firmado en inglés y luego traducido, casi como pasaba con la dictadura cuando se contrajo la deuda. Pues sabes que los documentos, y esto lo reveló la causa Olmos de la deuda. Alejandro Olmos, gran patriota, tuve el honor de conocer y nos dio varias charlas a los excombatientes en esa época, que él promovía la causa. Él decía que lo sugestivo es que los documentos no se habían podido encontrar en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, no se habían podido encontrar las versiones castellanas, porque todas estaban escritas en inglés. O sea, eran dictadas. Bueno, estamos en una misma etapa. Nosotros no tenemos política exterior, sino que nos impone la política exterior el imperio. Y sobre todo el imperio británico. Sobre todo estamos siendo una colonia británica. Y esto tenemos que tomar conciencia. Y hay que estudiar al enemigo, porque sin estudiar al enemigo no se puede tener pensamiento estratégico propio. Exacto. Y sin enemigo no hay política. Pero no el enemigo interno que nos han querido poner y nos porque están siempre logrando. El enemigo está dentro de nosotros y por ahí identificamos el enemigo como el que está al lado. Y me gustaría tirar la definición del gallego Álvarez de Guardia de Hierro. El enemigo es el único que no te deja existir. Esa es la definición del enemigo. Claro, niega tu existencia, niega tu dignidad, niega tu vida. Ese es el enemigo. Ahora, yo no puedo considerar, por eso es tan importante y no se vacía de contenido a veces lo que decía Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Sí. Porque nosotros tenemos que lograr ese sentimiento de que la patria es la casa común de todos. Y Malvinas es, de alguna manera, algo que en nuestros tiempos tiene ese valor, causa unitiva de todos los argentinos. Más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas, de confesiones, de ser creyente o no creyente, de esto y de lo otro, tenemos que poner el enemigo fuera de nuestras fronteras. Y de aquellos que colaboran con el enemigo, por conveniencia, por idiotez o por lo que fuere, debemos hacerlos conscientes de que no lo hagan. Pero la inmensa mayoría de los argentinos siente a Malvinas como una causa unitiva, porque hubo sangre de jóvenes que fueron a pelear y que no fueron víctimas de la dictadura, sino que fuimos jóvenes que fuimos a pelear por nuestra patria. Y el pueblo expresa gratitud de esas cosas. Exacto. Nosotros estamos por editar un libro en la Universidad Nacional de Lanús, desde el Observatorio de Malvinas, se llama Las Gráficas del Pueblo, tomando una frase del gran compositor uruguayo Alfredo Zitarrosa, donde decimos contamos, en realidad cuenta la propia gente cómo recuerda Malvinas, y es impresionante. Ahí no hay cabida para las víctimas, los pobrecitos. Ahí se habla de héroes. Exacto. Se habla de gratitud, se habla de un pueblo que está orgulloso de aquellos que fueron a dar su vida por alguna causa justa y que atraviesa toda la historia argentina. Desde el Gaucho Rivero hasta la actualidad. Exactamente. Ya sé que un poco lo tocamos el tema, César, pero ¿por qué es una causa de la patria grande como definición? Bueno, cuando ocurre la guerra, ocurre algo extraordinario. Algunos con mirada histórica lo comparan, ese sentimiento que se crea durante la guerra, donde, más allá de las posiciones de los gobiernos, los pueblos se fueron a notar
para pelear en las embajadas argentinas para pelear a nuestro favor. Están los registros secretos, la Cancillería nos lo revela y demás, las embajadas tampoco, pero sabemos por los registros gráficos de la época que más de 20.000 bolivianos se ofrecieron para combatir a favor de la Argentina. 20.000 bolivianos. Una barbaridad de gente. En Venezuela, pasaba en Ecuador, pasó... El rol de Brasil, siempre hablamos de los peruanos, que efectivamente fueron los que más evidenciaron el apoyo también de su gobierno, no solo de su pueblo. Pueblo maravilloso, pero también su gobierno que nos apoyó, su fuerza aérea que estuvo dispuesta a venir a combatir y a morir, con aviones que nos proporcionaban pintados con los colores argentinos, etcétera. Pero el rol de Brasil es poco conocido. Brasil tuvo un rol preponderante durante la guerra y en la posguerra también. Contanos. Brasil intervino en algunas cosas que permanecen todavía secretos por la diplomacia, apoyando la posición argentina e impidiendo que por sus aguas se configurara la flota británica. Brasil tuvo un alto compromiso, por eso es tan importante. Esto nos lo contaba Metol Ferré en coincidencia con lo que yo mencionaba recién de Luis Alberto Moniz Bandeira, donde apenas 2 años y medio, 3 años, ponele, menos de 3 años de la Guerra de Malvinas, y fruto del impulso emancipador que recordó a esa época de las guerras de la independencia, revivió el sentimiento de unidad que hubo en las guerras de la independencia en los pueblos que siguieron a Bolívar, a Artigas, a San Martín, a Sucre. Se revivió ese espíritu, claro, como las invasiones inglesas, que no fueron solamente la ciudadanía porteña, había orientales, había bolivianos, lo que hoy son bolivianos, peruanos combatiendo en las calles de Buenos Aires contra el invasor inglés. Bueno, fue volver a correrlos por la calle Defensa, Reconquista. Exactamente, fue ese mismo espíritu. Y eso fue lo que provocó, y de esto no se habla, un proceso de aceleración de lo que ya venía, que eran los procesos de integración. A principio, en el primer semestre de 1985, los presidentes Alfonsín y Sarney, sin ser plenamente conscientes de esto, pero en virtud a ese giro copernicano que la dirigencia brasileña tomó respecto de nuestro país, se produce la firma de la Carta de Asunción, que fue la partida de nacimiento de lo que luego en el 90 sería el Mercosur, y en el 2001 o 2002 la UNASUR, y luego la CELAC. Es decir, aceleró el proceso de unidad e integración latinoamericana, que ahora está en una coyuntura difícil de retroceso por los gobiernos pro-norteamericanos, pro-imperiales que tenemos en distintos lados, donde esta concepción de la integración no se valora. Pero nosotros entendemos que esos procesos con marchas y contramarchas van a seguir porque lo demanda la historia. Exacto. Perón ya hablaba de, había tomado, decía, nos enseñaba el Tucho Metol Ferré, que Perón había tomado el concepto de Estado-Nación-Continente. Exacto. El proyecto del ABC con Chile, Brasil y Argentina unidos viene de un pensamiento de un sociólogo alemán llamado Ratzel, que en 1905 vino a América, descubrió cómo también la cosa gigantesca de Estados Unidos, y a partir de eso predijo que las naciones, los estados-nación pequeñitos, tipo Francia, Italia, España, los modelos europeos, estaban perimidos, que era el tiempo de los estados continentales, cuando descubre a un estado continental que es Estados Unidos. Claro. Y entonces predice, antes de 50 años antes de la Guerra Fría, que los estados continentales van a ser Rusia, sí, Europa si logra unificarse, no los estados divididos. Claro. Predice la Unión Europea 60, 70 años antes. Los Estados Unidos y aquello, China, pero todavía no se veía muy bien. Bueno, efectivamente el mundo que estamos viviendo es el mundo de los estados continentes. Exacto. No hay posibilidad de supervivencia de los estados-nación separados como Argentina solo, Brasil solo, Perú solo, Colombia solo, Venezuela solo, Chile solo, Uruguay solo. Y ahí decía el Tucho, que la contribución que dio la guerra es la conciencia de la amenaza
concreta, del enfrentamiento concreto y de la necesidad de unificarse en toda esta patria grande sudamericana, que no es solamente el sueño de algunos románticos del principio Exacto. del 1900, como Ugarte, como Bolívar. Bueno, eso sería el siglo anterior, como Blanco Fombona, como Vasconcelos, como Rodó en Uruguay o Herrera en Chile. Sí. Sino que se trataba, digamos, de una realidad geopolítica que hoy más que nunca habla de la supervivencia. Vale decir, si nosotros no somos capaces de unificarnos en una sola estrategia, por lo menos en principio sudamericana, no hay posibilidad de recuperar las Malvinas. Exactamente. Nosotros no tenemos poder para vencer a los imperios. Que esa balcanización del continente también es producto de la política estratégica británica. Absolutamente. Entonces resulta que estamos partidos en 20 y pico de partes, todos tenemos la misma historia, los mismos héroes, la misma comida, el mismo idioma, la misma fe, y sin embargo estamos balcanizados. A esto a alguien le tiene que servir, a nosotros no. A nosotros no. Brasil solo, lo que está pasando en Brasil, que no es contra Lula un partido, es contra un proyecto nacional de autonomía brasileña, de rendir al Brasil a situaciones, digamos, y nos va a pasar siempre. Brasil no va a poder recuperar su autonomía en estas dos grandes cuestiones estratégicas como son la preservación de la Amazonía y el presal, que son los dos grandes núcleos de riqueza y de prosperidad futura y de desarrollo del Brasil, solo. Brasil solo no puede. Argentina sola no puede recuperar las Malvinas y todo el Atlántico Sur y la Antártida sola. Ninguno de nuestros paisitos, como decía Tucho Metol Ferré, puede solo. Hay que construir la gran república sudamericana o los Estados Unidos de América del Sur, como decía el general Perón. Exacto. Hay que construir, pero no en términos puramente retóricos, como muchas veces se utiliza. Hay que construirlo en términos físicos, en términos de defensa nacional, en términos económicos, en términos políticos, en términos institucionales, en términos educativos, culturales. Y esto es la lección primera. Vale decir que, según la concepción rusa, ¿sabés cómo llamaron los rusos a la batalla del Atlántico Sur de 1982? No. La primera batalla por la guerra de los polos. Claro. Y esa es la concepción geopolítica correcta. Estamos hablando de que la Argentina le dio una batalla a los grandes imperios, no solo a Gran Bretaña, sino a Estados Unidos, en el Atlántico Sur, por el dominio del polo antártico. De eso se trata, ni más ni menos. Y la Argentina es el país que tiene preponderancia en el sur del mundo, en ese polo de la Antártida. Pero solo no podemos. Solamente lo vamos a poder con reconstruyendo, siendo una provincia de la gran nación iberoamericana, reconstruyéndolo, que en realidad no es ni más ni menos que volver a la declaración de nuestra independencia. La declaración de nuestra independencia, escrito en 3 idiomas, castellano, quichua y aymara, no podrá ser, no se refería a la independencia argentina, se refería a las Provincias Unidas de Sudamérica. Nosotros tenemos que reconstruir las Provincias Unidas de Sudamérica. Y esta es la gran lección. Quiere decir que nuestros héroes de Malvinas no son los héroes de la Argentina, son los héroes de la unidad de las Provincias Unidas de Sudamérica o de la patria grande a reconstruir. Muy bien, César, estamos en los últimos minutos del programa. ¿Trajiste un par de materiales para mostrarnos? Bueno, esto es la principal herramienta que hemos construido en la Universidad Nacional de Lanús, en el Observatorio Malvinas, que condujo hasta el año pasado, en que falleció el gran compañero Julio Cardoso, el gran artista y escritor de la causa Malvinas, que condujo los equipos de geografía, de historia, de construcción de ciudadanía para las escuelas secundarias. Esto pretendemos compartirlo con todas las jurisdicciones educativas. Creemos que es necesario, la primera batalla que hay que dar es la de las conciencias y sobre todo en la educación. Los pibes de las escuelas primarias y secundarias están ávidos de que les hablen de Malvinas. Ellos por intuición saben que es un tema importante, pero se les ha sustraído el tema, cuando no deformado los conceptos. Entonces, para eso, para liberarnos en principio en la mente de nuestros niños
adolescentes y jóvenes, hemos preparado este material que vamos a caminar y a militar por todo el país. Y luego, vos tenías ahí un librito que tiene que ver con, también producido por el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, el primer Congreso Malvinas Causa de la Patria Grande, que es de alguna manera un encuentro de diplomáticos, pensadores, intelectuales, académicos, dirigentes sindicales de toda América Latina, que en el año 2010 nos reunimos, y tiene absolutamente plena vigencia porque acá se proponían dos cuestiones centrales hacia el camino de la recuperación de Malvinas. El primero es, lo que yo decía recién, la necesidad de la unidad de la patria grande, y el segundo tema es el encarecimiento de los costos de la ocupación. Exacto. Si no le encarecemos los costos, el gobierno adhiere a la teoría de la seducción de los Kelper, que la desarrolló Martínez de Oz y la desarrolló Di Tella en los 90, que es cuanto más fácil se la hacemos, más posibilidades tenemos de mendigarle al imperio una porción de la riqueza del Atlántico Sur. Nosotros decimos, cuanto más difícil se la pongamos, cuanto más lo bloqueemos, vamos a lograr más tarde o más temprano, en unidad con todo el subcontinente, toda la región y todo el cono sur, que se sienten a la mesa de negociaciones. Los ingleses no se van a sentar porque son simpáticos, porque le caigamos bien. Cuando les toquemos los intereses y sea más barato sentarse a negociar que no sentarse a negociar, es ahí donde vamos a lograr. Exacto. Entonces, el encarecimiento de los costos. Bueno, estas son las conclusiones, una carta a los presidentes de América Latina, de América del Sur, que se le envió en ese momento y que creemos que tiene plena vigencia y que recomiendo a todas las compañeras y compañeros que se consideran militantes de la causa nacional y popular que lo revisen, porque hay muchas contribuciones de pensadores y de pueblos hermanos que nos pueden ser muy útiles. Muy bien. Muy bien, gente, para ir cerrando, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, César, no se puede amar lo que no se conoce, no podemos pelear con lo que no estudiamos, con lo que no conocemos, así que una muy buena herramienta para empezar a pelear es la de ser más hermanos que nunca, como decía el general Perón, y actualizar las dos banderas nuevas, la unidad regional, la patria grande y el nacionalismo cultural. Así que, gente, nos vemos la próxima. Muchas gracias, César, por haber venido. Esperamos otra visita nueva. Fue un honor para mí estar en este programa con todo el esfuerzo que significa, yo sé que significa para ustedes, pero que tiene muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias César, muchas gracias a todos, gracias Esteban que hoy nos está ayudando con la producción, gracias al resto de los compañeros que ayudan, que ayudaron, que están ayudando y que van a volver a ayudar. Así que un abrazo gente, nos vemos la próxima, ¡viva la patria! ¡Viva!